Yo trabajaba día y noche, o sea, yo me levantaba a las 5 de la mañana a limpiar nylon, llevaba a mis hijos a la escuela y me venía a cartonear. Salvo mis hijos y por ahí el amor de compañeros o de pareja, siempre fueron malas. Creo que recién ahora son un poquito mejor, pero siempre fueron malas. Siempre ese día es como, che, me levanto y me caigo, la puta madre. A veces me pregunto, ¿no? ¿Qué corno hice en la vida para estar así? Creo que es la misma pregunta de muchas. Mis hijos no los invitaban a una piñata porque éramos pero tan pobres que no cabíamos en la sociedad. Ser madre soltera pareciera que es ser una madre sola, y la verdad que no fue así. Cuando las mujeres latinoamericanas se convierten en madres, las dificultades económicas se multiplican. Y con eso vienen otros problemas. Aislamiento, violencia simbólica, económica, física, estancamiento laboral, menores oportunidades. Muchas de ellas conforman hogares monomarentales y resisten con muy poco. Otras son víctimas de violencia de género y no pueden escapar. El mundo es una amenaza y nosotras queremos retratarlo. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en todo lo que implica ejercer el rol de madre? Somos Macarena Álvarez y Victoria Viola, las creadoras de Comadre Podcast, un podcast que busca ampliar la mirada sobre la maternidad y dimensionar su carácter político. Esto es Desplazadas, una saga creada de la mano de Futuro Imperfecto, el festival de revista anfibia en la que vamos a investigar qué significa ser madre y latina. Este episodio es auspiciado por SEC, expertos en convertir tus estrategias de marketing digital en poderosas herramientas para el crecimiento empresarial. Y Lara Cooperativa, que son cooperación para construir presente y futuro. Episodio 1. Maternar en barrios populares. Si bien cada vez hay más mujeres dentro del mercado de trabajo, la realidad es que muchas tienen empleos precarizados o a tiempo parcial, y esto se debe a que las tareas de cuidado siguen siendo ejercidas mayoritariamente por mujeres. Esta es la mayor causa de la feminización de la pobreza, un concepto que se ve plasmado claramente en la región. Sino, ¿cómo se explica que las mujeres sean quienes tienen casi 5 veces más probabilidades que los hombres de quedarse fuera de la fuerza laboral, especialmente en los años reproductivos? Cuando no hay estudios, el panorama laboral se pone más complejo, y muchas recurren a trabajos por fuera de la economía formal para asegurarse un ingreso. Uno de ellos es el cartoneo, que además de un empleo, oficio, es una actividad fundamental para el medio ambiente. ¿Alguna vez repararon en la importancia de la recolección de material reciclable para un país? Hablamos con María Castillo, la primera mujer cartonera del mundo en obtener un cargo público. Se desempeñó como directora nacional de Economía Popular del ex Ministerio de Desarrollo Social y del programa Argentina Recicla, y actualmente es directora provincial de Integración Productiva. Nos interesaba entender cómo fueron sus inicios y cómo conjugó cartonear con la crianza de niñas pequeñas. Mis cuñadas, la más grande solo tenía una nena, las otras no, entonces siempre se turnaban entre ellas para cuidar a nuestros hijos para que nosotros dos trabajemos. Y él me decía, no, vos tenés que dedicarte a estudiar, esto no, es malo, qué sé yo, y un día dije, no alcanza la plata. O sea, tenemos 2 pibes, la necesidad de los chicos, o sea, los chicos estaban, no te digo bien económicamente, pero tenían su ropa, sus juguetes, una vida de poder, no sé, salíamos a pasear y querían un helado, tenían el helado y de golpe no había ni helado, ni juguetes, ni ropa. Y me acuerdo que la primera vez que abrí una bolsa fue un sacudón, así, ¿no? Fue decir, wow, esto va a ser, esto es lo que va a pasar, listo, me preparo para esto. Lloraba por dentro la frustración, ¿no? De jugarse, che, no tenía un estudio, no tenía esto, ¿por qué? Y mis pibes, ¿viste lo que se juzga una mamá a veces? Cuando María empezó a cartonear, Argentina atravesaba una de las peores crisis económicas de la historia. El desempleo llegó al 21,5%, afectando a más de 3 millones de personas, muchas de las cuales se quedaron en la calle. La figura del cartonero tomó más presencia a lo largo de todo el país.
pero en vez de incluirles, la sociedad les excluía. En una ocasión en la que no pudo dejar a su hijo al cuidado de su familia, lo tuvo que llevar con ella a trabajar. Yo paraba en Perón, Callao, y había un local, había un bazar. Y me acuerdo que nos conocían hacía tantos años que el día anterior le dije, che, voy a traer a mi nene, ¿podés dar una sillita para que tome la gozna? Yo tenía mi mochila, fui, le compré las galletitas, una leche chocolatada, sentate y anda haciendo la tarea mientras yo estoy clasificando las bolsas. Una de mis cuñados me traía la bolsa porque yo no lo dije solo y lo tenía al lado. De golpe se me acerca un policía y me dice, documento al menor, y no lo tengo. ¿Cómo no va a tener documentos al menor? No, le digo, si lo traigo lo pierdo. ¿Y cómo yo sé que es su hijo? Le digo, ¿cómo? Y mi nene ya con la cara de mamá. Señor, en ningún momento pensó la tristeza y el mal momento que pasaba mi hijo. Me dijo, no, porque tiene un uniforme privado, usted es una negra de mierda. Y yo dije, ¿cómo es mi hijo? ¿Estás escuchando? Y yo qué sé si el nene dice mamá porque usted lo obliga a que sea mamá. Y en la contravención que me hizo, porque después se llenó de gente que nos conocía a nosotros de años, diciendo, es el hijo. Conclusión, cuando vio que había un montón de gente, ya había 2 patrulleros y no había manera de resolver lo que ellos querían imponer, en la contravención que yo no firmé, decía que mi hijo estaba pidiendo monedas. Mi hijo no necesitaba pedir monedas, la mamá laburaba todo el día para tener esa chocolata y esa galletita. Yo digo, ¿hasta dónde a veces, no sé si es ignorancia, es prejuicio, no me gusta jugar a la persona? Pero esas actitudes son muy feas porque le marca la vida, no a mí, porque a mí se me pasa y soy grande y tomo medidas para eso, ¿no? Dejé de llevar a mi nene y de última decía, bueno, va a cartonear el papá y yo me quedo y de última que labure más horas el papá si no tengo quien me cuide a mis hijos. Y eso impactaba económicamente mucho en mi casa, eran 1 o 2 bolsones menos y eso era plata. Pero cuando uno no puede, ¿cómo lo resolves? Entonces, mientras que no se generen políticas públicas o metodologías para que acompañe el proceso de esas familias, y vamos a seguir criticando en vez de resolver. Quisimos entender cómo fueron cambiando las condiciones del sector en el que María trabajó durante 18 años. Se calcula que hay más de 150.000 cartoneres en Argentina. En América Latina la cifra llega a 4 millones. ¿Cómo hacen quienes mapaternan o cuidan de otros para organizarse? María nos explica el modelo que se implementó en Cava y que sigue vigente, abarcando no solo a las infancias, sino también a las adolescencias. Hasta ahora sigue siendo así. Los papás, antes de irse a cartonear, los chicos se subían al micro, el micro pasaba por los centros de cuidado y en cada uno de los espacios vos tenías niños chiquititos en un lado y los adolescentes en otro. Entonces, dependiendo de las edades, cada familia dejaba a su niño que estaba inscripto en el espacio de niñez o adolescencia en ese lugar. Te ibas a trabajar y cuando la ruta terminaba volvía, vos pasabas y los retirabas y volvías con el micro a determinado punto donde vos te bajabas. Eso lamentablemente no era para todos por este problema económico, ¿no? De que no alcanzaba para la cantidad de niños y niñas, pero es un modelo importante. Entonces, algo que se logró después es ver de qué manera se trataba de contener a esos niños y niñas de 15 años que después se quedaban sin ese espacio de cuidado. Y ahí se arma el proyecto de Trascartón, que es un proyecto donde los niños de esas edades pueden ir a formarse en armar muebles a través de cartón prensado. Y los venden, hacen, no sé, billeteras, un montón de cosas muy lindas, ¿no? Ganaron premios, viajaron, hicieron un montón de cosas y a su vez después se arman las orquestas infantiles en la ciudad de Buenos Aires, que es los niños que querían aprender a tocar diferentes instrumentos, se armaba una orquesta y esos niños han tocado en un montón de lugares y han ganado premios. Por suerte, se han articulado espacios similares en otras provincias de Argentina. En Trelew, Chubut, las madres y padres pueden dejar a sus hijos mientras realizan otras tareas de la economía popular. María es consciente de que falta mucho por hacer, pero de que se ha avanzado en una buena dirección, que los centros de reciclado se hayan proliferado por el país, garantizando mejores condiciones laborales y favoreciendo la inclusión social de los recicladores urbanos, no es menor. Darle la dignidad a 70.000 cartoneros de los 150.000 para mí no es poco. Lo digo así, internamente voy a lo contrario, para mí fue poco, porque quería mucho más, pero fue lo que me pudo garantizar de presupuesto del Estado. Armar más de 300 sistemas en el país cuando antes no existían, y cuando hablo en el país hablo por fuera de la provincia de Buenos Aires, por la provincia, la verdad, con el Ministerio de Ambiente que se haya creado me alivianó mucho, y si somos un país federal, los recursos tenían que llegar a nivel federal, entonces le metí 100% a eso, y la verdad que si vos me decís fue buena gestión, sí fue. Para Antonia Centeno, nicaragüense, madre de 8, la situación lejos estuvo de ser digna. Nací en un municipio que se llama San Juan de Limay. Eso queda en la zona rural, ¿verdad? Prácticamente el campo. A los 17 años me convertí en madre.
madre soltera, no me había preparado, apenas estaba cruzando la secundaria y por eso pues la dejé a un lado. A los 18 años me volví a convertir, 19 años, en madre soltera otra vez. A los 19, casi 20, emigré para acá a Managua por motivos de guerra. El país estaba pasando un momento de guerra, entonces emigramos para acá. Y aquí fue donde comenzó quizá lo peor, lo duro, donde no sé cómo le hice para sobrevivir. Conocí al papá de mis otros 6 hijos, me casé con él, viví con esa persona 14 años, fueron duros porque fue de violencia, miseria, hambre, ¿qué te puedo decir? Todo. Cuando tenía ya 14 años de vivir con esa persona, tenía 3 meses de embarazo cuando fue lo último. Yo quería desaparecerme de esa persona, pero no tenía dónde irme porque no tenía familia, prácticamente ya mi mamá había muerto, no tenía hermanos, no tenía vecina, no tenía nadie de apoyo. Prácticamente es un círculo en que vos querés salir cuando estás en violencia, pero no podés salir, es difícil. Pero yo sentía lo que estaba pasando y estaba clara de lo que estaba pasando, pero no tenía dónde recurrir, en qué apoyarme ni nada, ¿no? Entonces empezó en Nicaragua a formarse la primera comisaría de la mujer, que dicho sea de paso, creo que yo la estrené. Entonces, en uno de los ataques de violencia, que el hombre vino armado, nos iba a matar y todo, los vecinos me apoyaron y llamaron a la policía. Entonces yo ahí aproveché. Yo dije, si no es hoy, no es nunca, porque yo estaba consciente de lo que estaba pasando, solo que no me podía deshacer de esa persona. Entonces, cuando pasa eso, que lo detienen y todo, al final yo llegué a una mediación y le pedí que me firmara en la mediación de que se retirara, de que si él me volvía a buscar, él volvía a caer preso. Cuando finalmente se liberó de su esposo, se puso a trabajar de lo que podía y, como muchas otras mujeres, se dedicó a planchar y limpiar. De los 75,6 millones de trabajadores domésticos remunerados en todo el mundo, alrededor de 12 millones están localizados en América Latina y el Caribe, y de ese porcentaje, el 93% son mujeres. Y muchas de ellas, como Antonia, trabajan en la informalidad. No sé cómo voy a hacer, decía yo, pero yo tengo que salir adelante, no sé cómo, me siento comprometida, me siento culpable de haber traído estos hijos y voy a salir adelante. 20 años lavé y planché ajeno y me comprometí así, no me perdía ni una reunión del colegio, estaba pendiente de mi hijo, los dejaba, venía en carrera, a veces no teníamos ni qué desayunar y yo les decía, no importa, ahorita no vamos a desayunar nada porque no tenemos, pero yo les prometo que a mediodía yo les traigo comida. Yo trabajaba en carrera, salía del trabajo en carrera a buscar qué darle de comer a mi hijo, pero fue duro, no fue una noche, fueron miles de noches que pasamos hambre, que nos acostamos con el estómago vacío, y para mí eso era, créeme lo que me impacta, porque para mí eso era muy, muy duro, saber que mis hijos se acostaban con hambre junto conmigo. Antonia sobrevivió gracias a una enorme fuerza interior y a que sus hijas mayores cuidaban de los menores, permitiendo que ella saliera a trabajar. Y el más grande ayudaba al más pequeño, así me organizaba porque no tenía para pagar a alguien. Igual te digo, no tenía vecinos, no tenía amigos, no tenía a nadie que me dijera yo te lo voy a ir a traer o yo te lo voy a cuidar mientras vas a trabajar. Entonces mis hijos fueron mi apoyo también en esa parte porque el más grande ayudaba al más pequeño. 3 iban en la mañana a clase y 3 iban por la tarde a clase y así me organizaba. Hace 50 años aparecieron en Nicaragua las aldeas infantiles SOS, una organización no gubernamental que trabaja por las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que han perdido el cuidado de sus familias o que están en riesgo de perderlo. Allí se brinda cuidado alternativo y educación escolar. 7 de cada 10 mujeres son responsables únicas de sus hogares en Nicaragua, y para ellas, las aldeas fueron un gran espacio de contención en los barrios populares donde vivían. Así fue como las hijas de Antonia pudieron estudiar y conseguir trabajo, y ella abrirse paso en el mundo. Entonces, cuando el cuarto hijo empezó, que lo ubicaron de ahí de las aldeas, en un trabajo, en una institución, entonces yo dije, aquí voy a buscar qué hacer, porque yo no me miraba toda una vida lavando y planchando. No era eso lo que quería para mí y lo que quería para mi hijo. Yo ya estaba empoderada y allí yo no me iba a retroceder. Mis hijos iban más grandes,
ya sentía yo que me sentía liberada, que ya era otra. Hoy en día, después de más de 12 años impartiendo clases en la academia donde estudió, Antonia tiene su propia peluquería llamada Color y Tijera. Gracias a ProMujer, una empresa social que trabaja hace 33 años por avanzar hacia la igualdad de género en América Latina, Antonia pudo cumplir ese sueño. Fue beneficiaria del programa Ellas Emprenden y fundó su salón, que también es academia, en donde capacita a otras mujeres en el oficio. Su historia es pura inspiración. No existe para mí el no puedo, el decir no doy más. Claro que sí, nosotros las mujeres tenemos un buen potencial y podemos dar más de lo que nosotros creemos. Ahora en Nicaragua hay mucho emprendimiento, y el que no aprovecha ahorita, no sé, porque en los tiempos que yo me empoderé no existía esto. Estamos en crisis socioeconómica, no habían herramientas para trabajar, no había nada que te sacara adelante. Si prácticamente de la nada yo surgí, de la nada yo salí adelante porque tenía la necesidad, y si yo no luchaba por mí, ¿quién iba a luchar? Pero ahora hay muchas herramientas. Hay otra mujer con la que estuvimos conversando que, como María, es argentina e hija de una empleada del hogar, y como Antonia, tiene familia monomarental. Se llama Sandra Hoyos y es licenciada en Política Social, investigadora y docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento, diplomada en Género y en Educación Sexual Integral e integrante del colectivo Identidad Marrón. Sus padres viajaron a la capital desde Santiago del Estero en busca de oportunidades y se instalaron en Granburg, un barrio del conurbano bonaerense en donde Sandra se crió. Las mujeres con las que creció hacían múltiples y variadas actividades. Así es como las describe. Cuidar los hijos, hacer las compras, cocinar, y si tenés algún tiempo, también buscar la vuelta como para generar algún dinero, de vender cosas usadas, de salir a hacer pan casero o no sé, rosquitas o bolitas de fraile para tener un ingreso, ¿no? Y eso, digamos, fue el primer espacio que me permitió poner en valor el hecho de la práctica de las mujeres. Este modelo de mujer la acompañó siempre. Muchas de ellas eran madres monomarentales, y con ese término nos referimos a quienes no tienen un compañero o compañera al lado y son jefas de hogar. América Latina y el Caribe presentan la mayor tasa de hogares monomarentales del mundo, que equivale a un 11%, siendo la inmensa mayoría encabezados por mujeres. Sandra es una de ellas. ¿Sabían que los hogares en los que una mujer cría sola a sus hijos son 2 veces más propensos a ser pobres que el hogar promedio? Ella se enteró que estaba embarazada estando de viaje y cuando volvió se lo comunicó al padre. Él decidió desentenderse. Navegar ese puerperio no fue fácil. A los 5 o 6 meses vuelvo a la casa de mis viejos y tuve a León, y a los pocos meses empecé a trabajar en lo que podía. En ese momento trabajé en un taller de costura bastante tiempo, y eso, digamos, me ayudó un montón porque, bueno, estaba sin un mango. Recuerdo que a los 3 o 4 meses de León yo todavía le estaba dando la teta, y la verdad es que fue un momento bastante duro porque mi esfuerzo era querer seguir dándole la teta, pero en un taller de costura, digamos, en una casa, eran muchas horas de trabajo, y bueno, y coser, digamos, lo que más te afecta, digamos, sentada durante muchas horas es la espalda, y el hecho de dar la teta también te arruina la espalda. Bueno, la cosa es que sufrí un montón y finalmente ya dejé de tener leche porque eran muchas horas que yo estaba sin él. Intenté, digamos, sacarme leche, dejarle. Bueno, eso fue bastante duro para mí, también como mucha decepción de no estar pudiendo cumplir con eso que yo quería hacer para él. El apoyo familiar permitió que pudiera rendir algunas materias que tenía pendiente del secundario y anotarse en la universidad. Ahí, gracias a políticas públicas que garantizaban el cuidado de su hijo, pudo estudiar, recibirse y trabajar como docente. Y él fue hasta los 5 años, porque después pasó a tener doble jornada el lugar, porque además espacio de cuidado, además era escuela infantil, y en ese tiempo yo seguía trabajando en el restaurante, y me acuerdo que lo llevaba a mi papá a la mañana y yo cuando volvía lo pasaba a buscar.
Está claro que sin el sostén de la familia y el espacio educativo, Sandra no hubiera podido desarrollarse profesionalmente. Pero en el medio de todo este progreso personal, su madre enfermó, y lo que nos comparte nos hace pensar en lo naturalizada que está la división sexual del trabajo. Mi papá tuvo que empezar a aprender a hacer las compras y cocinar. Pero no solamente eso, sino que la mujer que quedaba mayor era yo. Así que empezaron a pesar sobre mí las presiones de garantizar todo eso que hacía mi mamá. Y además garantizar el cuidado de ella. Que mi papá, siendo su marido, no se animaba a cambiarle los pañales. Pero tampoco se animaba, ni mi hermano ni mi otro hermano. Nadie nace sabiendo. Es la mujer, por lo general, quien debe ocupar ese rol. Por eso María era ama de casa antes de cartonear y Antonia lavó y planchó ajeno durante 20 años, por estos roles de género. Por suerte, Sandra pudo poner ciertos límites y correrse de esa exigencia. Luego de fallecer su madre, las cosas cambiaron, pero pudo seguir adelante, no solo estudiando y trabajando, sino militando. Pude ir sosteniendo la militancia, ¿no? Eso, si bien en algún momento fue como más intensa, pero nunca me alejé de esos espacios que también me brindaron un montón de contención, de apoyo, de guía. Uno de esos espacios fue el Encuentro Plurinacional de Mujeres, al que Sandra empezó a asistir antes de convertirse en madre. Entre esos encuentros anuales y su militancia territorial en el conurbano, tomó contacto con los feminismos. Y hay algo que nos trajo en relación a la participación de los varones en los encuentros de mujeres que nos parece importante resaltar. Una vez una comisión organizadora llegó de un encuentro de mujeres, no recuerdo cuál, y nos dijo que esos varones se tenían que ir. Pero era la posibilidad que teníamos de que ellas vayan. O sea, yo lo veía como, bueno, qué sé yo. De hecho, veíamos como que esto que hacían los varones era un poco también darles un lugar diferente. Bueno, está bien, las esperamos, cuidamos a los chicos, les preparamos la comida, y se sentían también que estaban haciendo otra cosa, digamos, corriéndose de lo que hacían tradicionalmente, ¿no? Y encontrarnos, digamos, con esos feminismos que los podemos nombrar como excluyentes también de esas otras experiencias, de esas otras mujeres que ni siquiera podían construirse o reconocerse como feministas. Sin la participación de los hombres en estos espacios, ellas no podían asistir a los talleres que se impartían en estos encuentros, talleres por los cuales adquirían valiosísimas herramientas y conocimientos. Repensar estas prácticas dentro de los feminismos es importante. No todas tienen la posibilidad de despegarse de sus familias. Otra cosa que nos trajo Sandra es su militancia en el colectivo antirracista Identidad Marrón. En Argentina, la gente de descendencia indígena representa el 60% de la población. La paradoja es que, si bien son mayoría, hay poca representatividad. ¿Por qué pasa esto? El contexto, digamos, que construye socialmente las identidades valora a aquellas que se acercan a la blanquitud en desmedro de esas otras, digamos, que se acercan a lo afro, a lo indígena, a lo marrón. Creo que pensar en esas desigualdades que existen y que además se traducen en violencias, no solamente individuales, sino también por parte de los estados. Que bueno, vivimos en un ordenamiento donde se privilegia cierta etnicidad y que además esa característica étnico-racial tiene una relación en relación a los lugares que ocupan las personas. Como no acceden a lugares de poder, no hay voces que les representen y son inevitablemente empujadas a los márgenes en donde son muchas veces víctimas de violencia. Creo que tiene que ver con determinados niveles que construyen este tipo de racismo que es estructural, que avanza en todos los sentidos de la vida, pero que el racismo existe y se lleva adelante todos los días y que bueno, y Argentina no está exento de eso, porque hablamos de esos barcos que llegaron a Argentina, pero no hablamos de los barcos que traían personas esclavizadas o para ser esclavizadas, ¿no? Entonces, además de concientizar sobre la brecha de pobreza que acarrea la maternidad, no solo en la región, sino en el mundo, te invitamos a reflexionar sobre el racismo estructural que opera día tras día, totalmente naturalizado, en diferentes ámbitos de la vida. Las mujeres que reciben apoyo y capacitaciones del Estado y organizaciones
derraman sus saberes en el lugar en donde viven y crían. Esto también es una consecuencia cultural y un cambio que podría precipitarse en las masculinidades. Esperamos que las historias de superación de nuestras invitadas inspiren a otras personas, no solo a quienes maternan en barrios populares sorteando un montón de obstáculos, sino a quienes todavía no son conscientes de sus privilegios. Y para despedirnos, resaltamos una gran verdad que nos compartió María. No nos echemos la culpa de nada. Si cometimos errores, los cometimos porque no nacemos sabiendo ser mamás, no nacemos sabiendo ser mujeres, o el género que cada una elija, y que la vida es así, que lo más importante, al menos para mí, no quiere decir que para todos sea igual, es mi familia. Y que así como donde comen 2, comen 3, comen 4, y si tenemos un paquete de fideo, es un paquete de fideo. Pero yo tengo en mi mesa sentada a mi familia. Y la familia es la que me va a apuntalar siempre, la familia es la que va a estar cuando sea mi último respiro. Lo demás es efímero, lo que nos imponen a consumir. Pero nadie nos está enseñando a consumir el amor. Necesitamos más que nunca que la perspectiva de clase, de género y de raza se extienda e implemente en toda América Latina. Agradecemos a las invitadas María Castillo, Antonia Centeno y Sandra Hoyos, y especialmente a Danone Argentina, que financió parte de la beca que recibimos de la revista Anfibia y nos apoyó durante la producción de este episodio, y a ProMujer por facilitarnos la entrevista con Antonia Centeno. Los datos que dimos fueron sacados del Banco Mundial, la CEPAL y ONU Mujeres. El arte estuvo a cargo del estudio Pluma. La cortina musical es la canción Ritual de Calima. El estudio de grabación en el que entrevistamos a las invitadas en Argentina es Radio en Casa. El diseño de sonido es de Andy Cuquier. El guión y las entrevistas estuvieron a cargo de Macarena Álvarez y Victoria Viola. En el próximo episodio vamos a indagar en el abuso sexual contra infancias, adolescencias y juventudes en América Latina. ¿Cómo impacta esta problemática en las madres y cómo hacemos para prevenirla?